Vamos a la palabra del día de hoy. Estas épocas que se prestan mucho a precisamente los eventos, la comunión, muchas cosas que tienen que ver con sentimientos, con emociones, a veces nos hacen como olvidarnos un poquito de la realidad en que vivimos, y tenemos que, si bien tener ese espíritu de siempre compartir, de estar en buena comunión con nuestros hermanos, con nuestra familia, nunca perder de vista por qué estamos en esta tierra, sobre todo nosotros los creyentes. Y mire, llevamos casi 2 años de una situación altamente difícil para muchos, donde ha habido pérdidas lamentables, pérdidas de seres amados, quizás cierre de negocios, pérdida de trabajo, pero el Señor nos ha sostenido y bueno, estamos aquí por la gracia del Señor. Todo esto, mis hermanos, nos lleva a veces a los seres humanos a victimizarnos más de la cuenta, a perder un poquito el piso y no entender que como creyentes, como hijos de Dios, pues aunque siempre estamos expresando nuestra confianza en Dios, que Dios tiene control sobre todas las cosas, y es cierto, usted lo cree, ¿verdad que sí? Que Dios está por encima de todo, que estamos en sus manos, que nada nos faltará, que si bien puede perderse todo, pero siempre estaremos con el Señor. Finalmente, hasta la pérdida de nuestra vida física, ¿verdad?, nos da un paso más a estar la eternidad con el Señor. Sin embargo, todo eso a veces se pierde de vista cuando las situaciones se agravan, cuando las situaciones se presentan difíciles, cuando nos metemos a un mundo de victimización. Estamos a veces como nada más hasta lamiéndonos las heridas, así estoy hablando simbólicamente, está la llaga y estamos dándole y dándole y dándole. Y bueno, mis hermanos, yo quiero hablarles ahora precisamente de esa parte tan importante de entender que hay un propósito específico y no solamente específico, sino muy hermoso, algo tan hermoso, mis hermanos, porque también viene de lo alto como todo lo que viene de Dios. Y es una comisión que el Señor nos ha dado a todos los que creemos en Él. La enseñanza de hoy tiene un nombre: Evangelio, así nada más. ¿Sabe usted lo que es el Evangelio, mi hermano? Lo que significa, lo que representa, la manera de cómo lo tenemos que expresar, lo que tiene que representar para nosotros. Vamos a aprender un poquito de él. Y sobre todo, entender que muchas veces, al hacernos, así como les decía hace un momento, más víctimas, al estarnos siempre viendo como alguien que sufre, que tiene problemas o que tiene tantas actividades, porque hay 2 formas también de hacer de lado esta comisión. Una es victimizándose, la otra es teniendo muchas actividades y perdiendo de vista ese propósito, ¿verdad? Hay quien dice: yo le he pedido tanto a Dios que me prospere, que me dé un trabajo, que me saque adelante de esta situación, y cuando el Señor contesta, cuando el Señor hace un milagro, del primero que se olvidan también es del Señor y de vivir una vida conforme a su voluntad. El Evangelio, mis hermanos, el Evangelio de Cristo. Y me voy a pedir que me acompañe al libro de los Romanos, en el capítulo 1. A partir del versículo 16, Romanos 1:16. Estoy leyendo la versión Reina Valera actualizada. Sígame en la versión que usted tenga. ¿Ya lo tiene? Dice de esta manera: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, en primer lugar a los judíos y también para los que no lo son, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe, tal como está escrito: el justo por la fe vivirá. El apóstol Pablo no está haciendo una acepción al decir primero a los judíos, después todos los demás. Simplemente es el orden en el cual el Señor Jesucristo también vino a la tierra. Él primero vino a cumplir una promesa,
A lo suyo vino, los suyos lo despreciaron, pero de todas maneras en el corazón del Señor no estaba solamente salvar un pueblo, sino a toda la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué envió? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y bueno, mi hermano, aquí el hecho de que el apóstol Pablo dijese, no me avergüenzo del Evangelio, a veces se puede considerar como una persona que se calla, que intenta pasar desapercibido, es un cristiano discreto, por no decir que se esconde, de esos cristianos que nada más son de domingo, de jueves, de los lugares donde no los ven los demás. Pero mire, avergonzarse del Evangelio también implica el no testificar como verdadero creyente, porque el Evangelio es el que precisamente nos cambia, porque es poder de Dios para salvación, para hacer cambios. Ahora, yo le pregunto, cuando una persona, cuando alguien ha sido tocado por el Evangelio de Cristo, y estoy aclarando, Evangelio de Cristo, ¿será fácil reconocer cambios en la vida de ese nuevo creyente? ¿Usted cree que sí? Sí. O sea, no solo posible, sino es una consecuencia necesaria. Es imposible estar dirigido por el Espíritu de Dios y no dar rasgos, no dar evidencias. A veces esas evidencias que son hasta inexplicables para nosotros mismos. Cuando de repente tú te das cuenta que no hablabas como hablas, o sea, que no hablas como hablabas, que no veías como veías, que hacías las cosas diferentes. ¿Quién ha notado cambios en su vida así, trascendentales? Ahora, quizás no todo ha cambiado. Hay un caminar, hay un proceso de santificación, pero de que hay cambios, de que hay evidencias, tiene que haberlas. No podemos quedarnos en la misma condición con un espíritu de poder, porque es el Espíritu Santo actuando en tu vida. Bueno, Pablo, bajo su propia experiencia, expresó esta precisamente, el poder de Dios para salvación en el Evangelio. ¿Por qué? Porque él se veía a sí mismo. Él tenía una convicción del radical cambio de posición, tanto espiritual como moral, que ahora tenía delante de Dios. Y esto determinó para él una nueva vida. Lo llevó a tener cambios radicales delante de toda la gente. Y esta es una experiencia que todo aquel que ha tenido un verdadero encuentro con Cristo comienza desde lo más profundo de su corazón. ¿Usted considera que ha tenido un encuentro personal con Cristo? Porque usted ha escuchado mucho esta frase, tener un encuentro personal. Y cuando alguien tiene un encuentro personal con otra persona, ¿qué es lo que sucede? La conoces y te interesa. Y entonces vas a buscar todo aquello que estás viendo en esa persona que a ti te está haciendo cambiar, que te está beneficiando. Y cuando nosotros conocemos a Jesús y nos reflejamos en nuestra propia condición, ¿qué es lo que vemos? Santidad, ¿verdad? Rectitud, integridad, amor, muchas cosas, atributos, y de repente te enfrentas ante eso y tú dices, todo esto yo no lo tengo, yo lo carezco, pero ahora hay algo que me permite o que me lleva a ser de esa manera. Y esos cambios se van dando desde el comienzo, desde que llegas a la fe, porque es el inicio de un proceso. Y este proceso se representa en cambios de manera de pensar, de vivir, se representa en cambio de argumentos, de hábitos, de conducta, de carácter. El que robaba no robe más, el que bebía no beba más, el que adulteraba no adultera más. O sea, cambios radicales. Ahora, ¿será que realmente todos los que dicen reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador dan esos frutos dignos de arrepentimiento como evidencia de una nueva vida? ¿Será que todos los dan? No. ¿Por qué cree? Y eso es lo que vamos a descubrir. Cuando Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, era porque él testificaba precisamente quién era Cristo. ¿Sabe por qué nos llamamos cristianos? Porque somos seguidores de Cristo. No somos seguidores de una religión o de un culto específico, nada más porque sí.
Vamos en pos de alguien que nos da un ejemplo de conducta, un ejemplo de vida, y intentamos ser como Él. ¿Y qué hace el Espíritu Santo en este proceso de santificación? Formar el carácter de Cristo en nosotros. Por eso es posible. Ahora, en nuestra vida pasada era bien fácil que la gente se diera cuenta o reconocer la influencia de quien normaba nuestra conducta. En la vida anterior, usted la recuerda y era fácil reconocer cómo era, basta cómo hablaba, cómo pensaba, cómo actuaba, cómo reaccionaba ante las circunstancias. ¿Quién recuerda todo eso? ¿No le da entre vergüenza, escalofrío y asombro de todo lo que llegó a ser? De verdad, hay cosas que sí nos avergüenzan. Qué bueno que fueron en el pasado, pero de repente empiezan estas cosas a llegar a la mente. ¿Y qué hace usted? No hasta sacude la cabeza y dice, gracias Señor, gracias. Y hasta se pone la piel chinita y de esto no. ¿O quién se quiere regresar? Nadie. De manera que quienes han experimentado en su vida la gracia de Dios no van a poder ocultar transformaciones íntimas e inesperadas que van alterando su conducta y que afectan su entorno de vida. Porque el primero que se afecta para bien, en este caso, va a ser los que te rodean. Los que te rodean son los primeros testigos de tus cambios, aunque sean poquitos. Pero como van a ser constantes, permanentes y crecientes, va a llegar un momento en que ya no te van a reconocer. ¿Será que esto está sucediendo en tu vida? ¿O te quedaste a la mitad? Empecé a dejar de ser así, pero me ganó el mundo, me ganó el carácter, me ganaron mis intereses, me ganó mi conducta y me quedé en la medianía. Y soy mitad para acá y mitad para acá. Y de repente busco el lugar para verme muy cristiano, pero también aprovecho la oportunidad para hacer lo que me da la gana como pagano, como mundano. Mis hermanos, tenemos que tener una conciencia de que todo lo que somos ahora es por causa de Dios. Que todo lo que tenemos es porque Dios es bueno y misericordioso. Y al no poder retribuir absolutamente nada por esta nueva vida, por esta nueva condición espiritual, por una salvación tan grande, ¿qué es lo único que puede ofrecer un verdadero creyente? Piense usted. Le voy a decir 3, nada más. Gratitud, obediencia y consagración. Y con eso tenemos, mi hermano. ¿Qué le podemos ofrecer a nuestro Señor si no es una gratitud constante, permanente, eterna? Porque esto tiene que irse a la eternidad, tiene una dimensión de eternidad. Obediencia, ¿a qué? A sus mandamientos, porque ahora sabemos lo que le agrada a nuestro Señor. Y consagración, o sea, guardarnos de hacer las cosas de tal manera que nos vemos como verdaderos cristianos, no semicristianos, no medio cristianos. ¿Habrá medio cristianos? ¿Usted cree que existe ese término? No, no existe. Que muchos vivan vidas mediáticas es otra cosa. Porque esta nueva posición delante del Señor permite al verdadero creyente una vida totalmente opuesta a la que le mantenía antes atado a la influencia, el dominio y la corrupción del mundo y del pecado. Usted puede decir que está usted apartado de pecado y libre de la corrupción del mundo porque se guarda, porque se consagra, porque realmente el Señor norma su vida día a día. Porque aquí hay algo importante, que es el tema que nos trae hoy. Como una gracia adicional, el Señor ha privilegiado a sus redimidos. ¿Quién es redimido de Dios? Bueno, a usted y a mí nos ha privilegiado con una gran comisión. Nos ha hecho embajadores confiables para la extensión de su evangelio. ¿Usted cree que el Señor confía en usted? Sí. ¿Por qué cree? Porque ha puesto su espíritu en usted. Nada más por eso. Ahora, ¿de quién es la responsabilidad de hacer la voluntad de Dios? Y tenemos una noble tarea, mis hermanos: reconciliar con el Padre a quienes aún no lo conocen, con el mismo mensaje que a nosotros nos dio salvación, que nos dio sanidad del alma, que nos dio consuelo y un destino eterno con el Señor. Esa es la comisión.
Saulo de Tarso, después Pablo, comprendió que a partir de su encuentro con Jesucristo en aquel camino a Damasco, ahora sí serviría al Señor, porque él era un hombre que amaba a Dios. Solamente que ahora iba a ser bajo una perspectiva correcta. Vaya conmigo a Hechos 9, por favor. Libro de los Hechos 9. Dice así: Saulo, recuerde que estoy leyendo una versión contemporánea. Saulo aún lanzaba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor cuando fue a ver al sumo sacerdote. ¿Quién era el que estaba bien enojado? Saulo. ¿Y qué hizo? Ir a pedirle credenciales al sumo sacerdote. Dice, ahí le pidió cartas para las sinagogas de Damasco para que en caso de hallar a hombres o mujeres de este camino, así se les nombraba a los primeros seguidores de Cristo antes de decir cristianos, los del camino. Entonces, por eso dice, a mujeres que estaban en este camino, los pudiera llevar presos a Jerusalén. O sea, él tenía toda la intención de hacer esto. Y así pensaba que estaba sirviendo a Dios. Dice, pero sucedió, ese pero precioso del Señor, que siempre nos limita y que nos cambia la vida. Pero sucedió que de pronto en el camino, ya cerca de Damasco, lo rodeó un poderoso haz de luz que venía del cielo y lo hizo rodar por tierra. Mi hermano, cuando la luz admirable de Cristo llega a nuestra vida, nos tiene que hacer rodar por tierra. Nos tiene que llevar a postrarnos delante de Él. Dice, mientras oía una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él contestó, ¿quién eres, Señor? ¿Por qué le dice Señor? Porque él sabía que ese evento sobrenatural tan impresionante no podía venir de otro lado que no fuera de lo alto. Nada más por eso. Identificó de inmediato que esto era algo especial. Y la voz le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Te imaginas, hermano, hermana, en ese momento cómo brincaría el corazón de Saulo? Yo soy Jesús, le está diciendo. Y luego le dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. O sea, le estás pegando algo que no puedes golpear, que no puedes callar. Él, temblando de temor, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahí cambia radicalmente ahora Saulo. Le dice, Señor, ya sabe que al que le está preguntando qué quieres que yo haga es Jesús. Ya sabe que es Jesús. Pero Jesús le dice, levántate y entra en la ciudad. Ahí se te dirá lo que debes de hacer. O sea, lo primero es, Saulo, ¿no te has dado cuenta que ya estás ciego? ¿Estás todo revolcado? Levántate y ve a la ciudad y se te dirá qué hacer. Un hombre con el poder, con la influencia, con toda esa influencia que traía Pablo, traía incluso una cuadrilla, un pelotón de soldados romanos a sus órdenes. Imagínese de repente que le digan, mira, Saulo, mejor cállate, entra a la ciudad y ya te diré qué hacer. Bueno, así es como el Señor cambia a las personas. Él supo desde el instante que le fue revelado Jesucristo como el Hijo de Dios, que había recibido un encargo divino, sí, pero que tenía que prepararse porque representaba una gran responsabilidad. Ahora ya no sería avalado por una religión, ni confiando en su poder, en sus influencias, en sus fuerzas, en sus recursos, sino que iba a ser enviado por Jesucristo mismo a llevar las buenas nuevas de salvación. De ahí que su compromiso permanente fue revelar a Cristo a través de la predicación del Evangelio. Pero también entendió algo, que iba a haber la necesidad de edificar a una iglesia que estaba naciendo con todo el consejo de Dios. ¿Y sabe qué? Estas dos actividades, la predicación del Evangelio y la edificación de la iglesia, siempre van de la mano. La gran comisión que dice, ir y predicar por todo el mundo. ¿Haciendo qué? Discípulos. O sea, no solamente basta que tú prediques, tienes que hacer discípulos. Por eso van de la mano la predicación del Evangelio con la edificación de la iglesia. Porque por la predicación del Evangelio nace la iglesia y por la exposición de la palabra de Dios, por las sanas palabras de Jesús, es edificada. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 9:36, porque si anuncio el Evangelio,
no tengo de qué jactarme, porque me es impuesta necesidad. Ahora, esta necesidad, ¿quién se la impuso? ¿Alguien en especial le dijo, ahora o predicas o predicas? No, mi hermano, fue una convicción. Dice, pues ay de mí si no anuncio el evangelio. Por eso si lo hago de buena gana, tendré recompensa. Pero si lo hago de mala gana, de todos modos, el llevarlo a cabo me ha sido confiado. ¿Tú crees que este mandato nada más fue para Saulo o para ti también? Para nosotros también. ¿A ti te es impuesta necesidad en la predicación del evangelio? ¿Quién predica el evangelio de los presentes? Yo creo que la mayoría. Ahora la importancia es saber cómo lo estás predicando. Porque al leer estas palabras, lo que vemos en Pablo, mis hermanos, es el mismo propósito, la misma voluntad del Señor Jesucristo de cumplir la obra encomendada por el Padre, de extender su gracia para redimirlo de pecado al hombre, para redimir al hombre de su pecado. O sea, es una carga personal que el Señor nos ha puesto, y no la tenemos que ver como una carga. Esta palabra carga se usa coloquialmente, más que nada es un propósito, es una necesidad. Y aquí cabría meditar un poquito. ¿Será que como iglesia tenemos esa misma carga, ese mismo propósito de los primeros apóstoles como Pedro, sus compañeros, después Pablo y muchos más siervos a través de la historia bíblica, siervos de Jesús, de predicar el evangelio siendo sensibles en ver en cada persona la misma necesidad que algún día hubo en ti, mi hermano? O sea, ¿tienes en el corazón eso de sentir compasión, misericordia y la necesidad de ver a las personas con todo lo que ellos están ocupando y les ves de la misma manera como algún día alguien te vio a ti? Pablo no respondió al llamado forzado, por compromiso, por quedar bien con alguien o un interés personal, no, sino como una respuesta de gratitud al gran amor de Jesucristo hacia él. ¿Tú estás agradecido con Dios? Es una pregunta. Yo creo que sí. Ya en estos momentos es cuando ya no contestan mucho porque ya saben para dónde voy. Pero si estás agradecido con Él, ¿qué te queda? ¿Qué te resta? Hacer su voluntad. Mira, la identidad de Pablo con el Evangelio fue parte esencial de su vida hasta que partió con él. Y siempre con la firme intención de poder llevarlo a donde y a quienes el Señor le permitiera compartir. ¿Y por qué digo así? Porque es el Señor el que te pone dónde y a quién. No eres tú, mi hermano. Tenemos que entender esto. La obra es del Señor. Independientemente de que estés obedeciendo, siempre tenemos que ser guiados. ¿Sí está de acuerdo conmigo? Bueno, mire, la palabra evangelio, entre otras cosas, significa mensaje de alerta. Es un mensaje que advierte. También significa pregonar en voz alta, pero también buena noticia. Y aunque el Evangelio de Cristo representa todas estas, es mucho más que todo, porque es el único recurso, el único instrumento para evitar la condenación eterna y acceder a la presencia del Padre. ¿Ya se dio cuenta? O sea, es una llamada de alerta que se debe de pregonar en voz alta al ser la mejor noticia para la humanidad que viene de lo alto, porque es la que muestra el amor del Padre a través de Jesús para darle salvación. Ese es el Evangelio. Ahora que estamos en este ambiente ya navideño, por decirlo así, de fin de año, le voy a leer Lucas 2:8. Dice, había pastores en aquella región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y un ángel del Señor se presentó ante ellos y la gloria del Señor los rodeó con resplandor. Y temieron con gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque aquí les doy buenas noticias de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Se da cuenta desde dónde vino la noticia? Les han llegado buenas de gran gozo. ¿Y por qué buenas noticias de gran gozo para todo el pueblo? ¿Por qué cree?
Porque es una gran noticia para el hombre que ha sido destituido de la gloria de Dios por causa del pecado, que tiene un destino terrible, que el Señor por amor extendiera su gracia y misericordia dando a su Hijo Jesucristo como ofrenda para reconciliarlo con Él. Y desde ahora solamente queda creer en Él. ¿Y sabe qué es lo más difícil para el hombre? Creer en Él. Que el Señor hizo lo imposible para el hombre, hizo la parte difícil, y a mí solo nos restó creer. Por eso es una buena noticia, porque no tienes que hacer nada más que creer y caminar con Él. Qué deshonesto y qué grave es intentar convertir lo santo en mercadería o en estrategia para engañar y obtener beneficios, mis hermanos. Qué grave es esto. Qué entenebrecida y corrupta es la mente del hombre que busca otros caminos como solución a su condición espiritual, haciendo de lado la provisión de Dios. Sin embargo, el hombre, por justificar una fe a su medida, para conservar su estilo de vida, llámese pecado, ha preferido inventarse a lo largo de la historia todo tipo de mecanismos, religiones, pensamientos, para salir de su condición, rechazando lo que vino de lo alto. Y por siglos se ha engañado, perdiendo el tiempo, invirtiendo en recursos, en esfuerzos, pretendiendo agradar a Dios para alcanzar salvación, pero en sus fuerzas, cuando la solución está frente a Él desde el principio. La promesa está establecida desde el principio. En el tabernáculo de reunión estaba la figura de lo que había de venir. El Señor dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Se acuerda de aquellas 3 puertas en el tabernáculo que estudiamos la semana pasada? El camino, la verdad y la vida. Los colores del Evangelio. El Rey y Dios bajó a un pesebre. El hombre perfecto redimió en una cruz. Este es un simbolismo, lo que tenemos aquí atrás. Y por eso precisamente lo quisimos estudiar la semana anterior. Predicar el Evangelio es algo muy serio, mis hermanos. Y no expresarlo de manera correcta ni con la actitud de vida jamás mostrará su posición espiritual a la persona que lo escucha delante de Dios. Esa condición es de perdición y necesidad de arrepentirse. El apóstol Pablo, dirigiéndose a la iglesia de Éfeso, dijo esto en Efesios 2:1. Vaya conmigo, por favor. Efesios 2:1. Dice: en cuanto a ustedes, está hablando a nosotros, a la iglesia, estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire. Creo que nos identificamos, ¿verdad? Dice: el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Qué bueno que nada más actúa en los hijos de desobediencia, ya no en nosotros, está diciendo el apóstol Pablo. Dice: en otro tiempo todos nosotros vivimos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y por naturaleza éramos hijos de ira como los demás. Que nunca se nos olvide. Dice: pero Dios, quien es rico en misericordia a causa de su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en delito, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. ¿No le da gusto, mi hermano? Y sobre todo la posición espiritual que ahora tiene, y también moral, porque el Espíritu Santo lo lleva a cambios radicales de una nueva vida. Mire, antiguamente, y bueno, aunque la esclavitud sigue siendo una práctica muy lamentable, pero en la antigüedad era una práctica más que común. Incluso cuando una persona, un padre de familia, no podía pagar sus deudas, se llegaba a vender a sí mismo y a su familia hasta pagar por esa deuda, y se vendían como esclavos hasta saldar esa deuda. De manera que al no saldar cuentas, había quienes nacían como esclavos. O sea,
desconocían en absoluto qué era la libertad, al grado de hasta estar acostumbrados a ser subastados como animales. Pero también había hombres de buen corazón que no estaban de acuerdo con la esclavitud, y al tener los recursos suficientes para pagar la deuda, estos iban a las subastas y compraban esclavos, incluso a precios más elevados, para evitar que otro los esclavizara. Imagínense un esclavo que costara 20 denarios, a veces costaban menos que un animal de carga. Y llegar un hombre y decir, yo doy 100 por él. Pues todos se asombraban, ¿cómo es posible que pague 100 por una bestia más? Incluso imagínense el mismo esclavo decir, ay, está pagando tanto por mí, pues ¿qué me irá a hacer, verdad? ¿Me irá a comer? Bueno, con el título de propiedad en la mano lo llevaba hasta su casa. Y antes de entrar a la casa, le entregaba este título y le decía, eres libre. Ahora, imagínense al esclavo entre agradecido y sorprendido. Ahora, incluso sin saber qué hacer, había sido esclavo toda la vida, no sabía lo que era ser libre. ¿Y ahora qué hago? ¿A dónde voy? ¿Qué? Ahora, más que uno reflexionaba, si este hombre, que creo que es bueno, sin conocerme, sin interés, hizo misericordia y pagó tanto por mi libertad, ¿qué no hará por mí si le sirvo? ¿No cree que es un razonamiento lógico? Entonces regresaba el título a su propietario, a su libertador, y le decía, quiero ser tu esclavo, pero ahora por voluntad propia. Simbólicamente clavaba el lóbulo de su oreja con una lesna contra la puerta de ese hogar. De una manera simbólica de pertenecer al dueño de la casa, pero ahora por amor. Esclavo, ¿por qué? Por amor, por gratitud. Bueno, bajo esta analogía, todos estábamos vendidos al pecado, mis hermanos, y bajo el gobierno, siendo esclavos del enemigo de nuestras almas, con una deuda impagable. No importaban si tenías recursos materiales muy grandes, o físicos, o morales, o pobremente espirituales, ¿verdad? El precio era tan elevado que solamente alguien con la santidad y la naturaleza de Dios, es decir, con los suficientes recursos espirituales, podía lograrlo. Así fue como Jesús, de la misma naturaleza del Padre, pagó tu deuda, pagó mi deuda, no con dinero, con su propia sangre, y sin condiciones nos dio libertad. Quien todo tenía, sin ninguna necesidad de venir aquí, sin interés alguno, por amor a ti y obediencia al Padre, se despojó de su divinidad para dar su vida por una humanidad perdida. ¿Y sabe qué es lo más cruel de todo esto? Lo más lamentable, que todavía una gran mayoría le niegan, le rechazan, le menosprecian. Y no solamente los que no lo conocen. Hay una gran cantidad que se dicen creyentes que están menospreciando una salvación tan grande, al hacer mercadería de ella o al abusar de la gracia. Pero precisamente ese es el valor del Evangelio. Y quienes realmente reconocen esa gracia inmerecida y el valor de su salvación, no desean alejarse de la presencia de su Salvador por toda la eternidad. ¿Tú quieres quedarte con Él para siempre? Tú le entregaste el título de regreso, lo rompiste y dijiste, yo pertenezco a Jesús. Mis hermanos, eso es lo que hace una persona que reconoce el valor de su salvación. Lamentablemente, desde siempre el hombre de su soberbia ha intentado sus propias formas para acercarse a Dios, para agradarle o incluso para adorarle. De hecho, intenta con sus obras y sus recursos alcanzar la salvación que solamente pudo pagar Jesucristo en esa cruz. Trapos de inmundicia. Dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 4:3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, lo está entre los que se pierden, pues como ellos no creen
El Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no resplandezca en ellos la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Están cegados si no se dan cuenta. Ya sea que no lo conozcan porque están sumidos en sus tradiciones, en sus pensamientos y argumentos, o ya sea que dicen que le conocen pero quieren seguir abusando de la gracia. El enemigo les está entenebreciendo el entendimiento. Y aunque la condición de la humanidad, y lo vemos, somos testigos cada vez más desesperante, no acepta que por su pecado sufre las crisis que él mismo provoca. Crisis que siempre lo superan. Y nos estamos dando cuenta de las guerras, las enfermedades, las pandemias, la hambruna, la contaminación, los desastres naturales, la mayor de las veces provocados por la misma actitud del hombre contra la naturaleza, contra él mismo. Y en lugar de buscar y someterse al único que puede darles verdadera libertad y sacarlos adelante, continúan acudiendo a sí mismos, confiando en sus argumentos y en sus recursos. Pero precisamente, mis hermanos, ahí está la gracia extendida del Evangelio, para derribar todo argumento y altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Porque el Evangelio es la única luz que ilumina para alcanzar salvación, para obrar cambios en quien reconoce su condición de pecado. Y la comisión de llevar estas buenas noticias a quien está perdido, ¿a quién crees que se la dio el Señor? A ti y a mí. Un mandato que lamentablemente por los formatos de ciertos grupos se ha desvirtuado. Y ahora cuando tú escuchas la palabra evangelizar en muchas iglesias que pues son cristianas pero con ciertas desviaciones o intenciones, pues de repente dices evangelizar, sí, manda a los jóvenes con unas guitarras a la plazuela y que repartan volantes. Otros hablan de evangelizar y de inmediato ya la mente les voló a otros lugares. Y ya se ven por las calles de diversas ciudades o viajando a otros países para pregonar el Evangelio. Mi hermano, no estoy diciendo que esas actividades sean malas, no. Pero cuando no se hacen con las intenciones correctas, sin manipular el mensaje o encubrirlo, entonces está bien. Pero cuando se echa mano a estrategias secularizadas o formatos diseñados para hacer proselitismo, ganar adeptos, como si la iglesia fuese un club social o un partido político, se está desvirtuando el verdadero sentido del Evangelio. Y lo más grave, se hace tropezar a quienes el Señor acerca para ser salvos, no para ser manipulados, no para ser abusados. Así como los escribas y fariseos denunciados por el Señor Jesús. Acompáñame a Mateo 23, por favor. No crea que esto es nuevo. Mateo 23:13. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque le niegan a la gente la entrada al reino de los cielos. Y ni ustedes entran, ni tampoco dejan entrar a los que quieren hacerlo. Vaya conmigo al versículo 15. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra en busca de seguidores, y una vez que lo consiguen, los hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes. Cualquier similitud con lo que vemos ahora es mera coincidencia. Mire, hay un modelo por parte del Señor para la iglesia, para el evangelismo, para la edificación. Al Señor no se le pasó nada y está escrito. La iglesia primitiva, bajo la guía de los primeros apóstoles, entendieron el propósito de primera mano, fueron discípulos directos de Jesucristo y sabían lo que tenían que hacer. Vaya conmigo al libro de los Hechos 2, por favor. Y vamos a ver unas características. Dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y las oraciones.
Entonces caía temor sobre toda persona, pues se hacían muchos milagros y señales por medio de los apóstoles. Y todos los que creían se reunían y tenían todas las cosas en común. Vendían sus posesiones y sus bienes, los repartían a todos, a cada uno según tenía necesidad. Ellos perseveraban unánimes en el templo día tras día, y partiendo el pan casa por casa participaban de la comida con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía diariamente a su número los que habían de ser salvos. ¿Sabe lo que es este pasaje? Un resumen del trabajo de la iglesia para cumplir la gran comisión, donde no tuvieron la necesidad de impresionantes estrategias, visiones especiales, ministerios de poder o ambiciosos proyectos para alcanzar grandes masas. No, mis hermanos. Ellos simplemente fueron sensibles a la dirección del Espíritu Santo. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, eran enseñados con las palabras de Jesús. Y conforme iban acercándose a la iglesia, iban siendo salvos, se iban incorporando a la iglesia con la alegría que representaba para ellos. ¿Qué les permitía esto? Una relación sincera. Esta fue una característica de la iglesia del primer siglo, donde con sencillez y gozo compartían sus alimentos. El partimiento del pan significa la Santa Cena, tiempo de oración. Y esta comunión daba crecimiento a la iglesia. Aunado a los milagros y señales que el Señor hacía por medio de los apóstoles, dice que producía temor. ¿Esto qué es? Respeto y asombro entre el pueblo. Nuestras actividades, nuestras evidencias como iglesia tendrían que darle al entorno eso. Tendría que haber respeto hacia la iglesia, asombro de cómo nos amamos, de cómo cumplimos, de cómo somos íntegros, de cómo el Señor nos extiende su gracia, y no los señalamientos tan peyorativos que ahora se encuentran por todas partes. Tú eres de esos aleluyos. De esos que piden dinero, esos pastores. Sí, ¿verdad? Sí, ya sé de cuáles. No me hables de eso. Ya sé lo que es. Ya me defraudaron. Ya me abusaron. No te veo cambios. ¿Qué me estás presentando? Ellos tenían el respeto, el favor del pueblo. Y conforme el Señor iba añadiendo a la iglesia, los que habrían de ser salvos, tenían todas las cosas en común. Una misma fe, un mismo sentir en Cristo. Esto les llevaba a ser misericordiosos entre ellos mismos. Yo le pregunto, ¿en qué parte de este pasaje del crecimiento de la iglesia podemos ver estrategias de hombres? Ninguna, mi hermano. Pero lo que sí podemos ver es la guía del Espíritu Santo, la obediencia de los miembros de la iglesia y su testimonio. Y nada ha cambiado. Nada de esto ha cambiado. Es el Señor quien añade, quien da gracia en la predicación y nos esfuerza para dar un testimonio congruente a la exposición de las buenas nuevas. Esa es la palabra, congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos. De manera que no estoy diciendo tampoco que salir a compartir el Evangelio no sea necesario para la extensión del reino, para alcanzar a quien está perdido, no. Pero le voy a decir algo, usted siempre tiene oportunidad de hacerlo sin necesidad de viajar. Primero Jerusalén, ¿se acuerda? Luego Samaria y luego el resto del mundo. Pero todos están pensando en el resto del mundo porque es grato viajar y con gastos pagados. Cada día que sale usted a la calle, que está en su trabajo, que va a la escuela, en su propio hogar, ahí, entre los suyos, siempre encontrará a alguien que el Señor te acerque para que le compartas el Evangelio y le testifiques quién gobierna tu vida. Siempre. De manera que hay mucho que hacer, mis hermanos. Hay mucho que hacer. Lo otro es pretender quedarse como aquellos discípulos inexpertos todavía, inmaduros, en el monte de la transfiguración, que se querían quedar en la comunión con el Señor, escuchando su palabra y gozando con la compañía de sus hermanos. Así muchos cristianos.
Están en su casa gozando, se ponen sus alabanzas, leen la Biblia, vienen a la reunión, se gozan con sus hermanos, pero siempre quieren estar en el éxtasis de la espiritualidad. ¿Y qué con los que todavía continúan en el valle de los demonios? Con los que se siguen perdiendo por el pecado, por las corrientes del mundo, sin enterarse que Jesucristo pagó su deuda. Jamás se van a enterar, jamás van a recibir la gracia y el consuelo de Dios. Y ahí es donde entra usted, si es sensible al mensaje de Dios. En la actualidad, mis hermanos, predicar el Evangelio requiere de mucha sensibilidad, discernimiento, sabiduría y prudencia, porque la maldad aumenta. El mundo, las sociedades se corrompen continuamente, los valores establecidos por Dios son rechazados cada día más. Pero tenemos que ser prudentes, sabios, congruentes, para iluminar tanta oscuridad. Pablo, un evangelista por excelencia, expresó en 1 Corintios 9:22. Se lo voy a leer, si quiere anotar. Primera de Corintios 9:22. Me hice débil para los débiles, a fin de ganar a los débiles. A todos he llegado a hacer todo, para que todo, de todos modos, salve a algunos. Y todo lo hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. A todos me he hecho todo. Esto no quiere decir que participaba de sus pecados, mis hermanos, como muchos confunden esta parte. Y entonces empiezan con que no, pues como mi compadre necesita el Evangelio, me voy a ir a echar unas con él, pues para compartirle el Evangelio y que no me vea tan religioso, que no me vea tan fanático. No, mi hermano, eso no es ser fanático ni religioso, eso es ser santo. A todos me he hecho. Él, por causa del Evangelio, se acercaba a la gente, se identificaba con su cultura, con sus tradiciones, pero también con sus necesidades. Jesucristo nos dejó ejemplo al caminar por los caminos que los judíos religiosos evitaban. Compartió su tiempo con pecadores, comió con publicanos, consoló mujeres de mala reputación, sanó necesitados, judíos, paganos, porque eso vino, rescatar lo que se había perdido. Y no pecó. Cuando Jesucristo y los apóstoles salieron a predicar el Evangelio, mi hermano, ya sea a judíos o a gentiles, se encontraron con un mundo en muchos sentidos parecido al actual. En esa época había una religión preponderante con ideas y argumentos que no tenían que ver nada con la palabra de Dios. Gobierno recalcitrante que los tenía sometidos. Y muchos pueblos paganos, politeístas, idólatras que jamás habían escuchado de la existencia del único y verdadero Dios. ¿Les suena algo de la actualidad? Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo hablar a quien cree que sabe mucho de la palabra aunque esté equivocado? Esos son los más peligrosos. No, pues yo también soy cristiano, mira, ¿sabe qué? Son cristianos vacunados. Y ahora que está de moda la vacuna, ¿sí sabe lo que es la vacuna? Inocular un poquito de la enfermedad. Tu cuerpo resiste, se inmuniza, y cuando llega la enfermedad, la rechaza. Así hicieron muchos, así hacen en muchos lugares. Jesucristo es tu amigo, Él quiere lo mejor para ti. Él pagó por ti, quiere que tengas mucho. Una vacunita de Cristo. Y cuando llega el Evangelio, el del arrepentimiento, el de la confrontación, no, espérame, yo sé, sí, yo sé que eres sincero, pero estás sinceramente equivocado. ¿Cómo hablarle al filósofo ateo que dice que no cree en Dios, lo cual ya en sí mismo es una incongruencia? ¿Cómo decir que no cree en algo que para él no existe? O quienes están cegados bajo el yugo de sus tradiciones, cultura y costumbres. Un mundo que depende de la tecnología, que no tiene nociones de Dios, de su palabra, donde una gran cantidad de cristianos se identifican
con esa cibercultura social por demás inmoral. Y ahí tienes a los cristianos aventando chats, aventando mensajes, recibiendo cualquier cosa, conformándose al mundo, en medio de una generación predominante de hombres y mujeres libertinos en todo sentido, con ideas y costumbres diametralmente opuestas a la moral de Dios, que son ahora inculcadas desde temprana edad en el hogar, en las escuelas, y son saturadas en los medios de comunicación. Pero ¿sabe qué es lo más lamentable? La gran cantidad de congregaciones cristianas que se desvían a prácticas secularizadas, manipulando la palabra de Dios, saturando de emocionalismo a sus seguidores para beneficiar a sus corruptos líderes. ¿Qué provocó esto? ¿O qué está provocando? Simpatizantes de la fe sin Cristo, sin convicciones ni compromiso con el Evangelio. Se esconden ante el riesgo de la burla, el rechazo, del señalamiento. No, es que nosotros no somos religiosos. Nosotros tampoco, mi hermano. Ser religioso es religarse a un sistema. Ellos, los que dicen que no son religiosos, son los más religiosos. Por eso a todas esas personas les causa mucho conflicto manifestar su fe dando un verdadero testimonio cristiano, porque siguen amalgamados a las corrientes del mundo. Y aunque sí saben que ofenden a Dios con su adulterio espiritual, lo siguen haciendo producto de ignorar el Evangelio. Jesús predicaba en caminos, por las casas, en el templo, sabiendo que sus enemigos buscarían la menor oportunidad para matarlo. Sin embargo, jamás dejó de dar esperanza a la gente. Muchos, por el puro señalamiento, nada más por el señalamiento de que es cristiano, no, es que ese ya cambió, ya no va a las fiestas, ya se queda callado, se achica, así como el América contra los Pumas. Mire, es para darle un poquito porque los veo muy nerviosos. Pablo en las plazas, en los ágoras, cuando llegó a Atenas, era pues el lugar por excelencia donde se reunían los intelectuales que dominaban el pensamiento de la época, y él no tuvo miedo de expresar su fe, y con mucha sabiduría les habló de Jesucristo. Él se fijó que entre lo de idolatría había un monumento incluso que decía al Dios no conocido. Eran tan idólatras que hasta lo que no conocían idolatraban. Y Pablo dijo, vamos a ser sabios, el Espíritu Santo lo guía. Bueno, he visto que son muy religiosos atenienses, muy sabios, y hasta tienen un monumento al Dios no conocido. De ese les vengo a hablar. Y les establece el Evangelio. Eso es sabiduría, mi hermano. Dice la Escritura que él discutía con los griegos, y entendiendo que discutir no es gritar más fuerte para ver quién gana o quién tiene la razón, porque quien discute de esa manera puede ganar el altercado, pero puede perder a la persona con la que discute. El Evangelio no es discutiendo, ni pensando que sabes más. Pablo razonaba con argumentos. Eso significa discutir en el griego. Con el conocimiento de la palabra de Dios, estaba preparado para exponer el Evangelio, pero también para responder las preguntas que seguramente habría. Pero preguntas que tenían que ver con lo que estaba predicando. ¿Y sabe qué? Hay quien tiene la idea que predicar el Evangelio es discutir, ganar. O hay quien solamente dice mecánicamente, amigo, ¿tiene problemas? Jesús le ama y murió por usted. Él desea lo mejor, así que crea y será salvo. Y su nombre ya está escrito en el libro de la vida. ¡Qué barbaridad! No podemos dudar de la voluntad del Señor de salvar. Pero ¿qué cree? El Evangelio se tiene que expresar con toda su pureza, sin atajos, sin engaños, sin aderezos. Porque va de por medio el destino eterno de la persona que está escuchando, mi hermano. En toda generación, la gente ha necesitado escuchar la verdad.
Y ahora con la impresionante diversidad de sociedades, de pensamientos, de hábitos, la situación es apremiante y estamos dormidos. Despiértate tú que duermes, dice el Señor. Estamos aletargados. Estamos en la barca con Jonás dormidos y nos preguntan, ¿quién eres tú? Soy cristiano, llamo a Cristo. Pero estás escondido. Por eso es muy importante ser sensibles a esa necesidad de la gente, porque tú tuviste esa necesidad. Y prepararse, pero sobre todo testificar lo que decimos, porque la congruencia es lo que le va a dar verdadero sustento a tu predicación. Si bien la convicción de pecado, justicia y de juicio la da el Espíritu Santo, pero es una gran aportación para que la gente crea, ver los cambios que produce la palabra de Dios en ti. Por eso hablaba en el principio, ¿será que el Evangelio de Cristo causa cambios evidentes en la vida de las personas? ¿Qué me dijeron ustedes? Sí, y es efectivamente, sí. Pablo, con el conocimiento de la palabra, pudo argumentar razonamientos comprensibles, pero también era un hombre íntegro que respaldaba su predicación con su conducta. Él predicaba a los judíos con las escrituras conocidas y les mostraba sus desviaciones. Y cuando hablaba con los griegos, conocía su cultura, conocía de su politeísmo, pero también veía sus necesidades y sus anhelos del corazón. Sin embargo, es muy común ver en la actualidad a quienes predican el Evangelio con soberbia, como molestos, sin esforzarse por entender a la persona que está delante de él, sin misericordia y muy rápido para condenar. Anunciar el Evangelio requiere identificarse con el oyente, ya lo dije una vez, sin avalar sus argumentos o hacerse cómplice de sus pecados, pero sí argumentando con la verdad. Y jamás será posible predicar un mensaje de alerta, de esperanza y de amor sin el conocimiento de la palabra y con mucha compasión, con mucho amor por quienes aún están siendo esclavos del pecado, así como algún día estuvimos. Tener siempre presente que los cristianos no somos gente buena, mis hermanos, somos gente perdonada. Eso hará que no se nos olvide desde dónde nos trajo el Señor. Pablo pudo haberles reprochado la idolatría, pero ahí había terminado su mensaje. Pablo se fue al origen de la creación del hombre, la que nos lleva al anhelo de tener una relación con un ser superior, así dicen muchos, pero ¿qué cree? Eso lo puso el Señor cuando nos creó a su ser evidente un carácter soberbio, como que quieres intentar que sepan quién eres tú, la cantidad de conocimiento presuntuoso, y eso alejará a los que te escuchan, o simplemente no te entenderán. Para que el mensaje sea fácil de entender, debe ser veraz, creíble, presentado con sencillez, no de manera simplista, pero sí con toda su pureza, para que pueda llegar al corazón de la gente y remover esos argumentos, esos sentimientos que se oponen a la palabra. El Evangelio tiene que ser cercano y abrazar, porque es el consuelo de Dios. Mi hermano, recuerda que son buenas noticias, no de condenación. No es un dedo acusador que solo desea avergonzar, no. Es un brazo que se acerca para levantar.
Iglesia, después de lo que has escuchado, ¿reconoces el valor del Evangelio y la necesidad de aquellos que el Señor acerca a tu vida para que sean salvos? ¿Identificas en ti ese mismo sentir de Jesucristo, de Pablo, de Pedro, de los apóstoles, para llevarlos al Jesucristo? ¿Identificas, reconoces a Jesucristo como el Evangelio que te dio vida abundante y eterna? ¿O sigues menospreciando una salvación tan grande? ¿Qué vas a hacer con el conocimiento? ¿Qué vas a hacer con la gracia? ¿Qué vas a hacer con el Evangelio de Cristo? Acompáñame a orar. Póngase de pie, mi hermano. Bendito Dios, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Tu palabra es fresca siempre, Señor. Tu palabra es una espada cortante de 2 filos que saca a relucir las verdaderas intenciones de nuestros corazones, Señor. Y ahora hemos entendido muchas cosas, Padre eterno. Quizás estamos como dormidos o sumamente ensoberbecidos por el Evangelio que nos dio libertad, que nos dio salvación. Quizás tenemos una perspectiva tan equivocada de lo que es las buenas noticias que no las hemos dado como tales, sino que los hemos usado incluso para avergonzar, para señalar, para condenar. Pero Señor, queremos ser fieles a tu palabra. Y si en algo te hemos fallado, si hemos sido tropiezo para unos, perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, y danos la oportunidad de retomar el camino. Y no solamente el camino de la fe verdadera, el camino de la santidad, el camino de ponernos a cuentas conscientes de lo que estamos haciendo, sino también el caminar de un evangelista, de alguien que sabe lo que representa las palabras de vida eterna, las buenas noticias, las noticias de gran gozo, tu mensaje de esperanza, de salvación, de vida, y dárselo a quien lo necesite, a ese que nos pones todos los días, a esa persona que tú acercas continuamente para que sea salvo, para que te conozca. Perdónanos si hemos sido tropiezos, Señor, y queremos caminar, queremos enmendar el camino, queremos, ahora sí, Señor, como Pablo, acudir a nuestro llamado de manera correcta. Pablo, un hombre que te amaba, tenía una visión incorrecta de cómo servirte. Muchos de nosotros muy probablemente estábamos o estamos en la misma condición y no hemos entendido que el mensaje que trajiste, Señor, es de amor, es de esperanza. A sus hogares, Señor. Sé la luz que ilumina su camino, que tu palabra sea en sus bocas esa palabra de aliento que necesitan los demás, Señor, y que no se conformen al mundo. Si tú, mi hermano, quieres hacer un verdadero compromiso con el Evangelio de Cristo, hazlo de manera íntima, y quizás reconozcas en este instante que ha habido cosas que no han satisfecho la exposición de un mensaje de paz, de un mensaje de esperanza, que muy probablemente por tu conducta has hecho tropezar a otras personas o las has desanimado. Pero yo te puedo asegurar, mi hermano, que siempre va a haber oportunidad de rehacer lo que en un